Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de este día. Voy a poner la presentación. Bueno, vamos a iniciar hablando de lo que es la relación jurídica tributaria entre el Estado y los particulares, los contribuyentes, los sujetos pasivos. Se establece una serie de relaciones que son desiguales, porque el Estado, cuando impone la obligación de que el particular pague un tributo, entonces el particular se ve sometido a lo establecido en la ley. Porque acá estamos hablando que el Estado establece tributos de carácter obligatorios para los particulares con el fin de que estos contribuyan a los gastos públicos, porque el Estado necesita recursos para el cumplimiento de sus fines. Entonces, el Estado establece los tributos y se establece una relación entre lo que es el Estado y el particular. Eso se llama relación jurídica tributaria. El establecimiento y aplicación de los tributos determina la existencia de una serie de vínculos jurídicos entre los entes públicos, acreedores, o sea, los que recaudan el tributo, y los sujetos obligados a soportarlo. Esos vínculos se denominan relación jurídica tributaria. Los sujetos que están obligados a soportarlo son los sujetos pasivos. La relación jurídica tributaria es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo que pretende el cobro de un tributo y un sujeto pasivo que está obligado a su pago. En materia tributaria, rige el principio de legalidad. Y ya hemos platicado que en el artículo 231 de la Constitución se establece que no se pueden imponer contribuciones sino en virtud de la ley y para el servicio público. Entonces, es obligación de los sujetos pasivos que puedan revelar cierta capacidad económica contribuir a los gastos públicos. ¿Y cómo lo hace? Por medio del pago de los tributos que son de carácter obligatorio. Entonces, ahí se establece una relación entre el sujeto acreedor, que es el Estado, y el sujeto deudor, que es el sujeto pasivo. La relación jurídica tributaria tiene una identidad estructural con la obligación de derecho privado y las diferencias surgen de su objeto, que es el tributo. En una relación particular, las relaciones son de carácter iguales entre los sujetos pasivos, entre las personas que intervienen, mejor dicho, entre los particulares. Pero en una relación de derecho público, las relaciones son desiguales, porque el Estado, en su poder de imponer, exige al sujeto particular el pago de un tributo, y si éste no lo efectúa, el Estado ejerce sus medios coercitivos. Claro, no cualquiera paga tributo, y depende de la naturaleza de los tributos, sino que aquellos sujetos que revelan cierta capacidad económica. De las normas reguladoras de las obligaciones tributarias surgen entre el Estado y los contribuyentes derechos y deberes recíprocos que forman el contenido de una relación especial denominada relación jurídica tributaria. Esta relación resulta ser compleja, ya que de ella resultan poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden obligaciones positivas o negativas, y también derechos de las personas sujetas a su potestad. Si nosotros vemos el Código Tributario, si bien es cierto, el Estado actúa en su poder de imperio de imponer al particular, de exigir los tributos que están establecidos en una ley
y de realizar todos los mecanismos administrativos de gestión para el cobro de los tributos, los contribuyentes tienen derechos que están establecidos también en el Código Tributario. Entonces, aquí aplicamos los principios del derecho tributario, que es el trabajo que ustedes están investigando. Bueno, no investigando, analizando, porque yo ya a cada grupo le he dado una sentencia y lo que tienen que hacer es hacer un análisis de esa sentencia. Y eso es lo que me van a presentar. Entonces, ahí vemos que, si bien es cierto, la relación es desigual entre el Estado y el particular, pero existen derechos constitucionales, existen principios tributarios que el Estado debe respetar. En ese conjunto de obligaciones está incluido el objetivo final de la relación jurídica tributaria, que es el pago del tributo, individualizado con el nombre de deuda tributaria o adeudo, reservando la expresión más genérica de obligaciones tributarias para las restantes facultades y deberes emergentes de la relación jurídica tributaria. O sea, la deuda tributaria se genera como consecuencia del hecho generador. El hecho generador es una actividad, es un acto que realiza el contribuyente que puede ser comercial, de servicios. Entonces, cuando el contribuyente realiza ese hecho previsto en la ley, ahí surge la obligación del pago del tributo. Y entonces en las leyes tributarias se establece, dependiendo del tipo de tributo, por ejemplo, renta se paga una vez al año, los primeros 4 meses del siguiente año a que ha vencido el ejercicio tributario, que es de 1 año. Hoy en abril va a vencer el plazo para el pago del impuesto sobre la renta. En el caso de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, la ley IVA, el periodo tributario es de 1 mes y se paga los primeros 10 días hábiles de cada mes. Ahí surge la deuda tributaria, o sea, la obligatoriedad del pago de ese tributo. El vínculo fundamental de la relación jurídica tributaria lo constituye la obligación de pagar una cantidad de dinero a favor de un ente público. La obligación tributaria, junto a esta obligación tributaria principal, también se reconoce la existencia de otra serie de obligaciones y deberes que pueden afectar a diversos sujetos, además del acreedor y el deudor principal. Y aquí entra en juego, el acreedor es el sujeto activo, es el Estado, el deudor principal es el sujeto pasivo, pero quien realiza el hecho generador, el sujeto pasivo lo dividimos en contribuyente y responsable, es el contribuyente. Y el responsable es aquel sujeto que por disposición de ley debe cumplir con ciertas obligaciones, como el caso de los contadores, de los auditores, de los representantes legales, etc. Entonces, se establece un vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente, pero también existen otro tipo de obligaciones que no están directamente relacionadas con el pago del tributo, y es lo que se denomina obligaciones formales. Cuando hablamos de obligaciones formales, hablamos de obligaciones que no están relacionadas con el pago del tributo, pero que son necesarias para la cuantificación del tributo. Por ejemplo, llevar registros contables, llevar los libros de IVA actualizados, emitir facturas, etc. En sentido amplio, tiene un contenido complejo la relación jurídica y está integrada por la obligación tributaria, que se caracteriza por el contenido patrimonial de la prestación que constituye su objeto, así como por hacer llegar al acreedor los ingresos necesarios para su funcionamiento, es decir, el pago del tributo. El contenido patrimonial de la prestación es el pago del tributo, la obligación de pagar ese tributo.
Las obligaciones reguladas por las leyes tributarias de contenido patrimonial que no tienen por finalidad producir ingresos tributarios. Ejemplo, las obligaciones pecuniarias derivadas de la imposición de multa. Las multas son sanciones por incumplimientos a las normativas tributarias. Entonces, una multa es una cantidad en dinero fijada por la ley que el contribuyente debe pagar como consecuencia de una infracción tributaria. Entonces, la multa es una sanción. Y los derechos y deberes que derivan directamente del ordenamiento jurídico financiero y que carecen de contenido patrimonial. Estamos hablando de todas las obligaciones contenidas en las leyes tributarias a favor y en contra del contribuyente, es decir, las obligaciones formales que establece la ley, como por ejemplo llevar contabilidad, presentar la declaración, informar cualquier cambio en el registro, en la dirección, emitir documentos, etcétera, etcétera. Entonces debemos distinguir entre la relación jurídica tributaria en sentido amplio, que comprende todos los vínculos jurídicos que produce la aplicación de las normas tributarias entre el ente público y los sujetos pasivos, son una serie de vínculos jurídicos, de obligaciones de pagar, de hacer y no hacer, de obligaciones formales y sustantivas. Las sustantivas están relacionadas con el pago de los tributos, las formales con obligaciones de hacer. Por ejemplo, llevar inventarios, informar, mandar a hacer documentos, entregar documentos, etc. Y la relación jurídica tributaria en sentido estricto u obligación tributaria, que únicamente comprende el crédito del ente público y la consiguiente deuda tributaria a cargo de la persona obligada al pago. Aquí estamos hablando del pago del tributo. Es la obligación tributaria, el pago del tributo, el cual se genera como consecuencia de los hechos generadores previstos en las leyes. Y estos son los actos de naturaleza económica que realiza el contribuyente y que permite que pueda recibir ingresos, ¿verdad? Y estos ingresos son gravados por las leyes tributarias. Entonces hoy hablamos de la obligación tributaria. Hemos estado hablando de la relación jurídica tributaria. Hoy la obligación tributaria. Y esta la define el artículo 16 del Código Tributario como el vínculo jurídico de derecho público que establece el Estado en el ejercicio del poder de imponer, exigible coactivamente de quienes se encuentran sometidos a su soberanía, cuando respecto de ellos se verifica el hecho previsto por la ley y que da origen. El hecho previsto por la ley es el hecho generador. Es un vínculo jurídico de derecho público, porque las leyes tributarias pertenecen al derecho público, que establece el Estado en el ejercicio de su poder de imponer y que es exigible coactivamente de quienes se encuentran sometidos a su soberanía, a los particulares. Todos estamos obligados a pagar tributos en los términos establecidos en las leyes. ¿Cuándo se realiza el hecho generador? Entonces, eso lo define el artículo 16 del Código Tributario. Tengo el Código Tributario, vamos a ver. A ver. Este es el Código Tributario. Vamos a hacer más grande. Vale, miren.
La obligación tributaria, título 2, la obligación tributaria, capítulo 1, disposiciones generales. Disculpe, no sé si soy yo o los demás compañeros, pero no miro el que esté presentando. Vamos a ver. Y es bueno que me lo digan porque a mí se me olvida. Vale, entonces disculpen, creo que sí no presenté, pero nadie me dice nada. Y yo hablando. Pero bueno, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí lo es. Sí, hoy sí se mira. Hoy sí, ¿verdad? Vaya, Sí, gracias por... Miren, siempre recuérdenme, porque fíjense que yo vengo corriendo a dar la clase y a veces hasta se me olvida grabar la clase. Entonces, gracias por... Pero los demás no dicen nada, imagínense. Vaya, entonces, hágame el favor usted de leerme el artículo 16. Ahí está en pantalla. Artículo, sí, obligaciones tributarias. Artículo 16. La obligación tributaria es el vínculo jurídico de derecho público que establece el Estado en el ejercicio del poder de imponer exigible coacientemente de quienes se encuentran, coactivamente, perdón, es que casi no se miran. Bueno, yo casi no De lo digo. quienes se encuentran. Quienes se encuentran sometidos a sus, hoy sí, a sus soberanía, cuando respecto de ellos se verifica el hecho previsto por la ley y que da origen, y que le dé Entonces, origen, perdón. vaya, entonces es el vínculo jurídico que es de derecho público que se establece entre el Estado y los sujetos pasivos. Cuando el sujeto pasivo realiza el hecho generador previsto en la ley. Entonces, ese vínculo jurídico relaciona, esa relación jurídica establece el pago de un tributo y este puede ser exigible en forma coactiva por parte del Estado. Entonces, ¿cuáles son las características de la obligación tributaria? Es un vínculo jurídico que existe entre el sujeto pasivo y el ente público. El acreedor del impuesto, que es el sujeto activo, que es el Estado. Claro, el Estado por medio de la institución competente, para el cobro del tributo. Es una obligación de ley, porque está establecida en la ley, la que debe determinar los hechos que al realizarse darán nacimiento a la obligación tributaria, careciendo de relevancia jurídica la voluntad de las partes. La ley establece la obligación, bueno, la ley crea los tributos y la obligación del pago de los mismos. Entonces el Estado le toca por medio de la institución competente y depende del tipo de tributo, porque si hablamos de tributos municipales, entonces ahí aplicamos el Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal y la ley tributaria respectiva del municipio, de la alcaldía respectiva. Ahí es el sujeto activo es el municipio, la autoridad municipal. El sujeto pasivo son los contribuyentes, los que realizan actividades económicas en el municipio. Pero si lo vemos en el ámbito del gobierno central, del Estado, entonces ahí es el Estado por medio del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos Internos cuando se trata de tributos internos y de la Dirección General de Aduanas cuando se trata de tributos a la importación, porque nosotros no tenemos tributos a la exportación. Bueno, las exportaciones en IVA están grabadas con tasa cero. Entonces la aduana es el ente competente para fiscalizar los tributos a la importación.
Al parecer alguien tiene encendida ahí la cámara porque se escucha una especie de interferencia. Bueno. Es una obligación de derecho público de satisfacción del tributo, recurso básico de la Hacienda, por lo que responde a un interés público de orden patrimonial y su procedimiento se rige por normas de derecho público. Es de derecho público tanto por el interés jurídico tutelado como por el régimen jurídico que se le aplica. Estamos hablando de derecho público, normas de derecho público como son el Código Tributario, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, que es la Ley de IVA, la Ley de Transferencia sobre Bienes Raíces y todas las leyes tributarias. Entonces, en el Código Tributario se establecen los procedimientos tributarios para el cobro de la deuda tributaria. Pero los hechos generadores y los sujetos obligados en forma concreta se establecen en las demás leyes tributarias. ¿Y por qué es de derecho público? Porque esos ingresos que son ordinarios en el presupuesto, se recuerdan, en el presupuesto general del Estado, los ingresos ordinarios están conformados por los tributos y el Estado los utiliza para cumplir con sus obligaciones, cumplir con los fines establecidos en la Constitución de la República, artículo 1 y 2, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado infinidad de veces. Su objeto consiste en una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero. Normalmente es una prestación en dinero. En raras excepciones se ha dado aquí en el país, les decía, en la década de los 70, en los 80, se dio la posibilidad, se emitió un decreto por la Asamblea Legislativa, 1 o 2 decretos, en los cuales se estableció que aquellos sujetos que tenían deudas con el Estado podían efectuar el pago no solo en efectivo, sino también en bienes. Se trata de una obligación principal que se distingue de otras prestaciones accesorias propias del ordenamiento tributario, como presentar declaraciones al fisco. Presentar una declaración de IVA o presentar una declaración de renta es una obligación formal y al mismo tiempo es una obligación sustantiva cuando al sujeto pasivo le da impuesto por pagar. Pero cuando es un asalariado, normalmente en el caso de renta, le va a salir impuesto a devolver. Y entonces ahí se vuelve o puede ser que no le da ni a pagar ni a devolver, ¿verdad? Entonces ahí es una obligación formal. No depende de ninguna otra obligación, por ello se le puede atribuir el carácter de autónoma y goza del carácter de definitiva, porque su extinción acaba por completo el vínculo jurídico y cualquier expectativa en relación a otra obligación dependiente de la que sea satisfecho. Vaya, o sea, la extinción de la deuda tributaria se da por el pago. Hay diversas formas de extinguirla, pero el principal es el pago. Cuando usted tiene una obligación con el fisco, usted la paga y se extingue. En ese momento termina esa obligación que usted tenía con el Estado. Pero si es contribuyente del impuesto IVA, obviamente que todos los años va a presentar renta y mes a mes va a tener que presentar la declaración y pagar los tributos, probablemente. La administración pública acreedora de la obligación tributaria no puede disponer del crédito a su favor, porque su cumplimiento compete no a interés particular del acreedor, sino a un interés público. Y aquí vemos, pues, este artículo lo hemos mencionado tantas veces, ¿verdad? Vamos a ver, creo que aquí tengo la Constitución, veamos. 232.
Vaya, miren, aquí está la Constitución de la República. Y vamos a aprovechar para leer dos disposiciones que son muy importantes en materia tributaria. Vaya, ¿quién me ayuda con el 231 y el 232 de la Constitución de la República? Aquí está en pantalla, que me lo pueda leer. Yoli. A ver, vaya. Artículo 231. No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público. Los templos y sus dependencias destinadas inmediata directamente al servicio religioso serán excesos de impuestos sobre inmuebles. Artículo 200. Vaya, solo veamos después me lee el 232. No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley, principio de legalidad y para el servicio público. Les decía en clases anteriores que no es para servicios particulares de una persona, para favorecer a una persona. Es para el servicio público, porque los impuestos se utilizan para contribuir a los gastos del Estado. Y bueno, y esto, pues, el inciso segundo va con dedicatoria, ¿verdad? Para los templos. Ellos están exentos de impuestos sobre inmuebles. Eso significa que cuando se efectúa una transferencia de un inmueble propiedad de los templos, o sea, estamos hablando del templo en sí, porque los templos y sus dependencias destinadas inmediata y directamente al servicio religioso no pagan impuestos de transferencia sobre bienes raíces. Vaya, el 232. Artículo 232. Ni el órgano legislativo ni el ejecutivo podrán dispensar del pago de las cantidades reparadas a los funcionarios y empleados que manejen fondos fiscales o municipales, ni de las deudas a favor del fisco o de los municipios. Vaya, imagínense. Ni el órgano legislativo ni el ejecutivo pueden dispensar las deudas a favor del fisco de los municipios. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una deuda tributaria, debe impuestos a la alcaldía o debe impuestos al Estado, esa deuda no se la pueden perdonar. No puede la Asamblea Legislativa emitir un decreto legislativo en donde le perdone la deuda. Y entonces, ¿qué procede en esos casos? Bueno, miren, se dan casos de dispensa de intereses y recargos y multas, lo que se llama amnistía fiscal, que por cierto hasta diciembre del año pasado estuvo vigente la última ley de amnistía fiscal, no se llama así exactamente, pero así se le denomina popularmente, coloquialmente, porque se perdona el pago de intereses, multas y recargos en el plazo de vigencia de esa ley y en el periodo que estipula esa ley, pero no de impuestos, no de tributos. Entonces, los contribuyentes pagan los tributos de los que están morosos, pagan, pero se les exime del pago de las multas, los intereses y los recargos. Esa es la situación que se da. Pero los impuestos no pueden ser perdonados por ninguna autoridad. Entonces, la administración pública acreedora de la obligación tributaria no puede disponer del crédito a su favor, porque su cumplimiento compete no a un interés particular del acreedor, sino a un interés público. Todos los ingresos de la hacienda pública ingresan, valga la redundancia, a un fondo general, ¿no? Y por eso existe un servicio general de tesorería. Y en este fondo general, que es la cuenta del Estado, ¿no?, que es manejada por la Dirección General de Tesorería, ahí están todos los ingresos ordinarios, ¿no?, todos los ingresos que ingresa, valga la redundancia, que obtiene el Estado
como consecuencia de la aplicación de los tributos, ¿no? Del cobro de los tributos. No ingresan a la Dirección General de Impuestos Internos ni al Ministerio de Hacienda, ¿no? Ni a la Dirección General de Aduanas, sino que a un fondo general. Así lo establece la Constitución, porque se utilizan para satisfacer gastos públicos, obligaciones del Estado. Las obligaciones tributarias sustantivas constituyen una obligación de dar, cuyo objeto es la prestación del tributo, y las obligaciones accesorias como intereses y multas. O sea, la obligación sustantiva está conformada por el pago de los tributos. O sea, la obligación sustantiva es la obligación del pago de los tributos y sus accesorios, ¿no? Como multas, intereses, recargos. Esa es la obligación sustantiva. Es aquella con el pago de tributo. Y las obligaciones formales o no tributarias son obligaciones de hacer o no hacer. Los sujetos de estas obligaciones no coinciden necesariamente con los sujetos de la obligación tributaria sustantiva, ya que no solo los contribuyentes obligados a pagar los tributos tienen obligaciones hacia la administración, sino también los sujetos que en definitiva no resultan ser contribuyentes, y aún otros de los que la administración sabe de antemano que no son deudores ni coobligados al tributo. Aquí el artículo 85 del Código Tributario. Vaya, las obligaciones formales son aquellas obligaciones que establece la ley que no están relacionadas con el pago de los tributos, pero que están directamente relacionadas o sirven para establecer o cuantificar o garantizar el pago de los tributos. Y entonces yo les decía, la obligación de llevar contabilidad formal, la obligación de entregar facturas, comprobantes de crédito fiscal, la obligación de mandar a hacer esos documentos, la obligación de levantar inventario, de llevar registros de inventarios, la obligación, por ejemplo, de otros sujetos como los notarios, ¿no? En el caso del impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Los notarios tienen la obligación de que se garantice el pago de ese tributo. Y si el monto de la transacción no llega a los 250,000 colones, o su equivalente en dólares, deben de hacerlo constar en la escritura. Pero si paga el impuesto de transferencia de bienes raíces, o que le denominan alcabala, no sé si todavía le denominan así, debe de incorporar en el protocolo, el notario, el recibo del pago del tributo. Entonces, si bien es cierto, el notario no es el contribuyente, pero sí es un responsable establecido por la ley. Entonces, decíamos que los sujetos pasivos se dividen en contribuyentes y responsables. El contribuyente es el sujeto respecto del cual se realiza el hecho generador, y el responsable es un sujeto que por disposición de ley debe hacer o no hacer, o debe cumplir ciertas obligaciones. Y ahí vemos los contadores también, ¿verdad? Que llevan la contabilidad, ¿verdad? Los auditores, los representantes legales, ¿verdad? Los apoderados, etcétera. Entonces, esos sujetos tienen obligaciones que son establecidas en la ley. Tanto las obligaciones formales como las sustantivas se regulan en el Código Tributario. En su título 3, deberes y obligaciones tributarias. Las obligaciones sustantivas o materiales se encuentran reguladas en el capítulo 2, obligaciones de pago, artículos 150 al 164 del Código Tributario. Y las obligaciones formales son reguladas en capítulo 1, obligaciones formales, artículos 85 al 149b del Código Tributario. Cuando hablamos de nacimiento de la obligación tributaria, hablamos de la realización del hecho generador previsto en la ley.
Como característica propia de la obligación tributaria podemos decir que se trata de una obligación legal, que está establecida en la ley. Principio de legalidad, artículo 231. Si les pregunto en el examen, ¿dónde se encuentra el principio de legalidad en materia tributaria? Ustedes van a responder artículo 231 de la Constitución. Es decir, que es de aquellas obligaciones que nacen cuando se realiza el hecho previsto en la ley. ¿Y cuál es ese hecho previsto? Es el hecho generador, que en nuestra legislación llamamos indistintamente hecho imponible o hecho generador, y que está definido en el artículo 60 del Código Tributario. El hecho imponible o hecho general. Bueno, miren, estas disposiciones que yo estoy señalando acá, porque como en la clase a veces las leemos, a veces no, porque no da el tiempo. Pero ustedes sí están obligados a leerlas. Porque de lo contrario no tiene sentido. Vamos a buscar el artículo 60, vamos a ver. En el Código Tributario. Vamos a ver, 60. Borrado. Vaya. Alguien que me lo lea. Ahí está visible. Miren, lo voy a hacer más para acá. Vaya, ¿quién me lo lee? ¿Quién lo lee? Artículo Lo voy a 60. leer yo. Vaya, por favor. Artículo 60. La ley podrá independizar el Primero léame momento. el acápite. Donde dice Nacimiento de la obligación tributaria. Ajá. Artículo 60. La ley podrá independizar el momento del nacimiento de la obligación tributaria del momento de la consumación del hecho generador, incluso anticipando el primero cuando el curso del acto, hecho, situación o relación tipificada resulte previsible su consumación según el orden natural y orden de las cosas y pudiera cuantificarse la materia imponible respectiva. La base imponible determinada del tributo liquidado tendrá carácter definitivo en los casos señalados por la ley. Vaya, entonces, el artículo 60 hace referencia al nacimiento de la obligación tributaria. La ley podrá independizar el momento del nacimiento de la obligación tributaria del momento de consumación del hecho generador, incluso anticipando el primero cuando en el curso del acto, hecho, situación o relación tipificada resultare previsible su consumación según el orden natural y ordinario de las cosas y pudiera cuantificarse la materia imponible respectiva. La base imponible determinada y el tributo liquidado tendrán el carácter definitivo en los casos señalados por la ley. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria se da al momento de la realización del hecho generador. El hecho imponible o hecho generador constituye un concepto elemental de la teoría jurídica de la obligación tributaria. El hecho generador es el acto, conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal. El artículo 58 del Código Tributario define el hecho generador como el presupuesto establecido por la ley por cuya realización se origina el nacimiento de la obligación tributaria. El artículo 12 de la Ley General Tributaria Municipal, eso significa LGTM, Ley General Tributaria Municipal, lo define así. Se entiende por hecho generador o hecho imponible el supuesto previsto en la ley o ordenanza respectiva de creación de tributos municipales que cuando ocurre en la realidad da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces el hecho generador es el supuesto establecido en la ley cuya ocurrencia genera la obligación del pago del tributo. Y entonces, ese presupuesto establecido en la ley es una actividad por el sujeto. En el caso de IVA, tenemos 4 hechos generadores. La transferencia de bienes muebles corporales,
el autoconsumo, la prestación de servicios, la importación y la exportación. La importación de bienes y servicios al territorio nacional y la exportación de bienes y servicios fuera del territorio nacional, ¿verdad? La exportación es cuando las mercancías salen del territorio aduanero nacional o los servicios se originan en el país, pero se prestan en el territorio fuera del territorio nacional. Esos son, yo les dije 4, son 5 hechos generadores establecidos en la ley de IVA, que están establecidos en los artículos 4, 11, 14, 16 y 74. En el caso de renta, en los artículos 1 y 2, está el hecho generador, que es la obtención de rentas en el ejercicio respectivo por parte del sujeto pasivo. Y la renta son los ingresos que obtiene. En el caso de la ley sobre transferencia de bienes raíces, en el artículo 1, grava la transferencia de bienes inmuebles, siempre y cuando estos excedan de 250,000 colones. Otro concepto que manejado también en el ámbito tributario y que es necesario que lo conozcamos es la exención tributaria, que es la dispensa legal del pago del tributo. En el caso de la exención tributaria, el hecho generador se realiza, pero por disposición expresa de la ley, no se efectúa el pago del impuesto. La exención consiste en la eliminación del nacimiento de la obligación tributaria, que en caso de no existir la exención llegaría a producirse como consecuencia de la realización de un determinado hecho. La exención supone la existencia de una norma impositiva en la que se define un hecho imponible que normalmente da origen al realizarse el nacimiento de una obligación tributaria. La existencia de una norma de exención que ordena que en ciertos casos la obligación tributaria no se produzca a pesar de la realización del hecho imponible previsto en la norma de imposición. La exención, al formar parte del ámbito del hecho imponible, está cubierta por el principio de reserva de ley, que deberá ser respetado por las normas que otorguen exenciones. Y aquí nos volvemos a la Constitución. Cuando hablamos del principio de reserva de ley, el principio de legalidad. El principio de legalidad establece que los tributos deben estar establecidos en una ley. Y cuando hablamos del principio de reserva de ley, este principio establece que ciertas materias únicamente pueden ser reguladas por una ley de producción legislativa y en el caso de los tributos. Entonces ahí relacionamos el artículo 231 de la Constitución, que establece que no se pueden imponer contribuciones sino en virtud de la ley y para el servicio público. El 131 ordinal 11, que establece que es potestad de la Asamblea Legislativa decretar exenciones y beneficios e incentivos fiscales de una manera general, ¿verdad?, para financiar determinadas actividades públicas. Y el artículo 6, letra B del Código Tributario, que establece que las exenciones tributarias deben estar establecidas en la ley. Entonces, en el artículo 131 de la Constitución, lo vamos a ver acá, para que vean que esto no es solo de sumas y restas, ¿no?, sino que hay que respetar ciertos principios que están establecidos en la ley. Bueno, voy a buscarlo acá. Corresponde a la Asamblea Legislativa, nos vamos al ordinal 11, decretar de una manera general beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicio. Beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios, de una manera general, no de una manera particularizada. Las exenciones de tributos
de acuerdo con nuestra Constitución, deben de ser de manera generalizada, no individualizada, y para favorecer determinadas actividades culturales, agrícolas, de servicios, comerciales, etc. Bueno, el 6 del Código Tributario, letra B, ustedes lo leen. El artículo 64 del Código Tributario establece, o la define así, exención en la dispensa legal de la obligación tributaria sustantiva. Se produce el hecho generador previsto en la ley, pero por disposición legal expresa no se efectúa el pago del tributo. El artículo 65 del Código Tributario dispone: la ley que establezca exenciones deberá establecer asimismo las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial, y en su caso el plazo de su duración. El artículo 49 de la Ley General Tributaria Municipal la define así: la exención tributaria es la dispensa legal de la obligación tributaria sustantiva, o sea, el pago del tributo o pago del tributo, establecidas por razones de orden público, económico y social. Entonces, es la dispensa legal del pago del tributo. Y entonces tenemos dos tipos de exenciones, los clasificamos: exenciones objetivas y subjetivas. Las objetivas están en relación al hecho, a la actividad que se realiza, y las subjetivas en relación al sujeto que se beneficia. Las exenciones objetivas se dan por disposición de ley, ¿verdad? Determinados hechos comprendidos dentro del presupuesto de hecho de un tributo se excluyen, no surgiendo la obligación tributaria. Se dan razón del hecho y no de la persona. Ejemplo, artículo 45, literales H y E. De la ley de IVA, artículo 1, ordinal séptimo de la ley sobre transferencia de bienes raíces, y artículo 4 de la ley de impuestos sobre la renta. Ahí se establecen las exenciones de tributo, ¿verdad? Las exenciones en el caso de esos impuestos, la importación, por ejemplo, las donaciones desde el exterior para organizaciones sin fines de lucro, o la importación de vehículos para el transporte público de pasajeros, ¿verdad? Son exenciones en el caso de IVA. En el caso de renta tenemos diferentes tipos de exenciones, ¿verdad? En el artículo 4 se detallan, ¿verdad? Y igual en el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre Transferencia de Bienes Raíces. Las vamos a ver en forma detallada cuando veamos estas leyes, ¿no? Las exenciones subjetivas se dan cuando el hecho imponible se produce respecto de un sujeto determinado, pero no surge para ellos la obligación tributaria por expresa disposición de la ley. Se da en relación a la persona y no al hecho. Artículo 45, literal E, de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, Ley de IVA. Artículo 1, ordinal octavo de la Ley de Impuestos sobre Transferencia de Bienes Raíces. Y artículo 6 de Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, no sé si ustedes tienen ahí, alguien puede tener la ley del impuesto IVA para que le damos el artículo 45, literal E. Yo aquí tendría que buscarla. Vaya, pero en el caso del 45 literal E hace referencia a las asociaciones sin fines de lucro que deben estar calificadas por la Dirección General de Impuestos Internos y que reciben donaciones desde el exterior, ¿no? Entonces ahí está hablando de ese tipo de instituciones, ¿no?, que deben de estar calificadas. Bueno, el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece también el mismo caso de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que estas pueden estar establecidas, pueden ser de derechos públicos
y de utilidad pública. Las de derecho público son las creadas por ley, como las instituciones públicas, el CEPA, el Fondo Social para la Vivienda, etc. Y las de utilidad pública son las que están establecidas en la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que para gozar de la exención deben estar calificadas por la Dirección General de Impuestos Internos. Aquí tenemos unas diferenciaciones entre exención y no sujeción. Las normas de no sujeción son aquellas disposiciones que contemplan supuestos que no están contenidos en la norma delimitadora de derecho imponible. Si la ley las menciona, lo hace con el objeto de aclarar la formulación del hecho imponible, por lo que se incorporan a preceptos que pueden considerarse como didácticos u orientadores. Vaya, en el caso de la ley IVA, de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, por ejemplo, que ya vimos que regula 5 hechos generadores: la transferencia de bienes muebles corporales, el autoconsumo, la prestación de servicios, el caso de las exportaciones. ¿Cuál es el otro? Se me queda uno. Y las importaciones, pero de bienes muebles corporales y de servicios. No, una no sujeción o una norma de no sujeción sería el artículo 1, que establece los hechos generadores, pero cuando se realiza la transferencia de un bien inmueble, no es un hecho generador del impuesto IVA. La transferencia de bienes inmuebles no es no se realiza el hecho generador previsto en la ley, no es un hecho generador. Entonces eso es una norma de no sujeción porque no está prevista en la ley. En cambio, en el caso de la exención, sí, la norma prevé la exención a ciertas actividades de impuestos o a ciertos sujetos. Depende si es objetiva o subjetiva la exención. Y ya hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, la importación de vehículos para el transporte público de pasajeros está exenta del pago del impuesto IVA. O el caso de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, cuando reciben donaciones desde el exterior, están exentas. Pero la importación, porque una donación desde el exterior es una importación, está grabada con el 13%. Entonces, la exención, en cambio, se refiere a casos que sí están incluidos en la norma delimitadora, pero que por razones de interés económico o social son dispensados de la aplicación del tributo. Son razones de política económica. La evasión y la ilusión fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre la evasión y la ilusión fiscal? En el caso de la evasión, es una actividad que es realizada con mala intención, con engaño, con argucia, con astucia. Es decir, se realiza el hecho generador previsto en la ley, pero el sujeto no efectúa el pago del impuesto o se vale de ciertos artificios para no efectuar el pago del tributo. En cambio, el caso de la elusión, resulta que la elusión, el sujeto evade legalmente, por decirlo así. Es decir, el sujeto se aprovecha de los vacíos o de las lagunas que existen en las leyes tributarias, ¿no? Y esto puede dar lugar a diversas interpretaciones, ¿no? Un vacío en la ley o una en la laguna. Un vacío porque una disposición es oscura o da lugar a diversa interpretación. Y una laguna es porque no se encuentra incluida en la ley. Entonces, valiéndose de esos problemas que tienen las leyes,
de los vacíos que pueda tener una ley, el sujeto pasivo no efectúa el pago del tributo. Entonces, la evasión consiste en un engaño al fisco, ocultando las causas del impuesto, transformándolas falsamente o simplemente absteniéndose abiertamente de cumplir la obligación. La evasión es ilícita, por tanto se realiza violando las leyes tributarias y no obstante estar jurídicamente obligados a satisfacer el tributo, este no es satisfecho por el contribuyente. Y ahí se establecen los artículos 250, 253 y 254 del Código Tributario que ustedes deben de leer. La elusión es una forma lícita de evitar la obligación tributaria sustantiva y consiste en sustraerse al pago de los tributos aprovechando los subterfugios o vacíos de las leyes tributarias para evitar el pago. Otros autores sostienen que también se elude cuando no se realizan las actividades gravadas o al dejar de ejecutar los hechos imponibles. No puede haber elusión si es la misma ley quien exime al contribuyente, por ello se diferencia de las exenciones, ¿no? Vaya, en el caso de la exención, la actividad que goza del beneficio o el sujeto que goza del beneficio sí está previsto en la ley. Es decir, el hecho generador está establecido, pero por disposición legal, ciertas actividades están exentas. En cambio, en la elusión, sencillamente hay un vacío en la ley. Hay una laguna en la ley, o sea, hay una disposición oscura que puede dar lugar a diversas interpretaciones. Entonces ahí es donde los contribuyentes tienen sus equipos de abogados que se encargan de asesorarlos adecuadamente para evitar el pago de los impuestos aprovechando las elusiones. En cambio, la evasión básicamente es no efectuar el pago del impuesto por medios ilícitos, ¿verdad? Que la ley considera ilícito. O sea, por ejemplo, puede llevar doble contabilidad, ¿verdad? Y eso es un delito. O puede ocultar hechos generadores, ¿verdad? Con el fin de eludir el pago de los tributos. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídica tributaria? Tenemos dos, ¿verdad? Los elementos de la relación jurídica tributaria pueden dividirse en elementos subjetivos y elementos objetivos. Los elementos objetivos corresponden a componentes que configuran su estructura. Y los elementos subjetivos corresponden a los sujetos que intervienen en dicha relación. Los sujetos que intervienen en esa relación son el sujeto activo y el sujeto pasivo, que lo dividimos en contribuyente y responsable. Los elementos objetivos corresponden a los componentes que configuran su estructura. Aquí estamos hablando de los procedimientos tributarios, estamos hablando de las obligaciones sustantivas y formales que están establecidas en la ley. Aquí hablamos del primer elemento, los objetivos, objeto de la relación jurídica tributaria. El objeto de la relación jurídica tributaria es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo. Es decir, el mismo tributo que debe ser pagado por los sujetos pasivos y cuya pretensión corresponde al sujeto activo. O sea, el objeto es el pago del tributo. Y quien efectúa el cobro de ese tributo es el Estado. Lo puede hacer en forma coactiva si el sujeto pasivo no quiere pagar. ¿Y quién es el obligado al pago del tributo? Bueno, es el sujeto pasivo, el contribuyente. El contribuyente es el que realiza el hecho generador. Y los responsables son los que deben de garantizar que se efectúe el pago del tributo, como los contadores, los notarios, los representantes legales deben de cumplir con una serie de obligaciones formales establecidas en la ley que están encaminadas a garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria principal, que es el pago del impuesto. En el caso de los contribuyentes inscritos deben efectuar el pago de los tributos IVA, renta, entre otros,
presentando las declaraciones de impuestos respectivos en los plazos establecidos en la ley. Compete al Estado por medio del Ministerio de Hacienda a través de la DGI, que es la Dirección General de Impuestos Internos, DGA, Dirección General de Aduanas, y DGT, Dirección General de Tesorería, realizar las gestiones y procedimientos de cobro de los tributos. Entonces, esto es el objeto, los elementos objetivos. Y entonces, ¿quiénes son los sujetos? Bueno, yo les decía, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor, es el fisco, es el acreedor del tributo, el que exige en forma colectiva el pago del tributo. Y el sujeto pasivo lo dividimos en sujeto contribuyente, que es el sujeto respecto del cual se realiza el hecho generador, y responsable, que son aquellos sujetos que no realizan el hecho generador, pero que por disposición legal de la ley deben de realizar una serie de obligaciones para garantizar el pago de los impuestos de la obligación tributaria principal, ¿no? Tal como surge de la definición de la relación tributaria, uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria son los sujetos que intervienen en ella. Uno de los caracteres esenciales de la obligación tributaria, como toda obligación jurídica, es la de la bipolaridad. Requiere la existencia de dos sujetos, el acreedor, o también denominado sujeto activo, y el deudor o sujeto pasivo, investidos ambos con facultades y sometidos ambos a deberes, pese a que normalmente se pongan de relieve los derechos del acreedor y las obligaciones del deudor, resultando inconcebible que tales facultades o cargas no cuentan con un sujeto a quienes se encuentran adscritas o vinculadas. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de sujetos, hablamos del sujeto activo, que es el Estado, el acreedor tributario, el que recibe el pago del tributo y lo administra, y que en aquellos casos que existen deudas tributarias por parte de un sujeto pasivo que no ha pagado, hace el cobro coactivo de esa obligación, claro, pero lo hace en el marco de la ley, ¿no? Respetando los derechos constitucionales que tiene el contribuyente, el principal, la presunción de inocencia, ¿va? Es decir, nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos sin antes ser oído y vencido en juicio con arreglo a la ley. Entonces, el Estado está en la obligación de comprobar que el sujeto pasivo realizó los hechos generadores y no efectuó el pago del tributo. ¿Y cómo lo va a comprobar? Mediante una fiscalización y con la documentación que haya recopilado, ¿va? Y con las compulsas. Las compulsas significa cuando se le consulta a los terceros que tienen relación comercial o que realizan negocios con el contribuyente. Entonces decimos que el sujeto activo es el Estado. El sujeto activo en sentido general es quien tiene el derecho de exigir la cosa que es objeto de la obligación. Es decir, que se trata del acreedor de la obligación tributaria, que se diferencia del acreedor de derecho privado o del Estado, actuando en otro tipo de relaciones jurídicas patrimoniales. En una fórmula simple, es sujeto activo el ente acreedor del tributo. Porque el Estado también puede actuar como un particular, y cuando actúa como un particular, entonces se le aplican las leyes privadas como el Código Civil, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que el Estado arrienda un inmueble para establecer alguna oficina estatal, ¿verdad? Entonces ahí se da un contrato de arrendamiento con un particular. En ese caso se aplica el Código Civil, ¿verdad? Pero cuando se trata de los tributos, ahí se aplican las leyes tributarias, ¿no?
los procedimientos establecidos en el Código Tributario y en el ejercicio de su poder de imponer. Puede hacer el cobro coactivo, incluso auxiliándose de la fuerza pública. Es así que el Estado actúa como sujeto activo, como titular del derecho de crédito tributario, como fisco, tal como usualmente se le denomina. Es decir, en una gestión patrimonial como persona jurídica, hacer efectiva esa prestación, ese derecho subjetivo en cada caso concreto requiere de actos de gestión como de determinación, liquidación, recaudación. ¿Dónde se hace esto? En una fiscalización, cuando nombran auditores, y estos van a verificar si el sujeto pasivo cumplió con las obligaciones tributarias y sustantivas establecidas en la ley, a cargo de entes públicos administrativos a quienes se les ha delegado todas o algunas de estas funciones. ¿Quiénes son? Bueno, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, según el tipo de tributo. Entonces, cuando hablamos de sujeto pasivo, decimos que estamos hablando del Estado, ¿verdad? El Estado en el ejercicio de su poder de imponer. Cada vez que se aplica un tributo, aparece frente a los sujetos obligados a las distintas prestaciones materiales y formales que lo integran un ente público que actúa a través de diversos órganos y que es el que impulsa los procedimientos tendentes a su efectividad. De tal manera que el sujeto activo es el ente público que desarrolla los procedimientos de aplicación del tributo. Pensando en la obligación tributaria, será el ente que ocupa la posición de acreedor del crédito tributario. Pero dado que el tributo es susceptible de desplegarse a través de procedimientos diversos y de relaciones que no siempre tienen por objeto el pago de dicha obligación, ni contemplan en su lado pasivo al deudor tributario, el concepto de sujeto activo debe ensancharse para aprender todos aquellos supuestos y relaciones que por su contenido y su régimen jurídico escapan del régimen obligacional. En este último sentido, se ha podido definir el sujeto activo como el ente público titular de la potestad administrativa para la gestión y exigencia del tributo. Nuestro Código Tributario en su artículo 19 establece que el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, ente público acreedor del tributo. Pero les decía que va a depender del tipo de sujeto, porque si hablamos de los municipios, en ese caso el sujeto activo son las alcaldías. Y ahí aplicamos no el Código Tributario, sino la Ley General Tributaria Municipal, la ley de impuestos de ese municipio que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, las ordenanzas municipales que establecen en donde se han establecido las tasas y contribuciones especiales. Y el sujeto pasivo son las personas que realizan alguna actividad económica en el municipio o que la municipalidad le presta un servicio, como la recolección de basura. Entonces ahí surge la obligación del pago de una tasa. Entonces en el caso del gobierno central, pues ahí hablamos de el Estado por medio del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tesorería. ¿Quiénes administran los tributos a la importación? La Dirección General de Aduanas. ¿Quién administra los tributos internos? La Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y dónde se paga o quién administra o recauda o percibe los ingresos? Es la Dirección General de Tesorería. El sujeto pasivo es la persona individual o colectiva cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación y que puede ser el deudor principal, contribuyente, o un tercero a quien la ley designa como sujeto pasivo, pudiendo no coincidir con el sujeto pasivo del tributo. Entonces, el sujeto pasivo, yo les decía que se divide en contribuyente y responsable. El contribuyente es el sujeto respecto del cual se realiza el hecho generador y el responsable es aquel sujeto que está directamente relacionado con el contribuyente y que por disposición legal debe de cumplir con ciertas obligaciones establecidas en la ley.
Pero siempre los sujetos pasivos, sean estos contribuyentes o responsables, deben estar establecidos en la ley en virtud del principio de reserva de ley. El Código Tributario establece una serie de categorías de responsables. El artículo 30 del Código Tributario establece que se considera sujeto pasivo para los efectos del Código Tributario el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Así lo define el artículo 30, el obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias o de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Entonces, el contribuyente es aquel sujeto respecto del cual se verifica el hecho generador. Es aquella persona que se debe inscribir en IVA, que se encuentra en el registro de renta, en el registro tributario, y que realiza el hecho generador y efectúa el pago del tributo. Se entiende por tales aquellos respecto de los cuales se verifica o se produce el hecho imponible o hecho generador definido en las respectivas leyes tributarias. Coincide en este caso el sujeto pasivo del tributo con el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Conforme lo dispone el artículo 38 del Código Tributario, los obligados por deuda propia o también denominados contribuyentes son aquellos que realizan o respecto de los cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Y ya decíamos que el hecho generador es una actividad, un negocio jurídico que realiza el contribuyente. Una vez que lo realiza, da surgimiento a la obligación tributaria y al cumplimiento del pago del tributo. Se da la obligación tributaria y surge la obligación del pago de un tributo. Según el artículo 39 del Código Tributario, los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de las obligaciones formales establecidas por el Código, por las leyes tributarias respectivas, así como al pago de las multas e intereses a que haya lugar, cuando hay incumplimientos a las obligaciones formales y sustantivas establecidas en la ley. Entonces, el contribuyente es el obligado principal, el que debe efectuar el pago del tributo, pero también debe de cumplir con todas las obligaciones relacionadas para garantizar ese pago. Son las obligaciones formales. Presentar la declaración y efectuar el pago del tributo. Llevar contabilidad formal. Llevar registro de inventarios. Esas son obligaciones propias del contribuyente. Llevar la contabilidad al día. Mandar a elaborar los documentos de IVA que le entrega, los créditos fiscales, las facturas, comprobantes de retención, etc. Tiene la obligación de informar el cambio de dirección y otras obligaciones formales que están íntimamente ligadas con el pago de los tributos, que es la obligación principal. Los responsables son las personas que, sin tener el carácter de contribuyente, deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a esto. Estos sujetos tienen en común que no son realizadores del hecho imponible, o sea, del hecho generador, y sin embargo deben responder por disposición expresa de la ley como consecuencia de un vínculo jurídico o económico con el contribuyente. Y es que al fisco le interesa también garantizar el pago del tributo, y para efectuar o para garantizar ese pago del tributo debe de controlar a aquellos sujetos que trabajan en forma directa con el contribuyente. ¿Por qué? Pues si quien lleva la contabilidad es el contador, ¿no? El contribuyente no puede, para eso contrata a un contador. Quien verifica si esa contabilidad cumple con las obligaciones establecidas en la ley es el auditor fiscal, ¿verdad? En la ley tributaria, porque tenemos el auditor externo también, ¿verdad? Pero ese más que todo verifica que las actividades o que lo que realiza la persona o las operaciones están acordes ¿cómo se llama? A los principios
¿cómo sería? Ayúdeme ahí un contador. Estamos hablando de que en estos casos el dictamen del auditor establece que los hechos se adecúan a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Eso es el dictamen. Entonces es más sencillo o menos, tiene menos responsabilidad el auditor externo que el auditor fiscal, ¿verdad? Porque el auditor fiscal también lo pueden mandar a llamar el fisco, ¿verdad? Y le pueden imponer una sanción por haber establecido un dictamen en que todo estaba bien, ¿verdad? Que el sujeto pasivo ha dado cumplimiento a las obligaciones tributarias y sustantivas establecidas en las leyes tributarias, ¿verdad? Complicado. Según el artículo 42 del Código Tributario, se considera responsable quien, aun sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. Y entonces aquí tenemos una categoría de sujetos pasivos que están establecidos en el Código Tributario. Tenemos los responsables por representación en el artículo 43, los representantes legales, de sociedades, de personas naturales, etc. Responsabilidad solidaria por deudas o obligaciones pendientes de cumplir por anteriores propietarios, artículos 44. Cuando se efectúa la venta de un negocio o cuando se da la sucesión, cuando se da la aceptación de herencia y entonces existen deudas tributarias. Responsabilidad subsidiaria por transferencia de bienes y prestación de servicios efectuadas por cuenta de terceros. Y bueno, acá en el caso de los comisionistas, ¿verdad? Los comisionistas que actúan por cuenta ajena, que reciben una comisión, pero deben de garantizar el pago de los tributos. Pues hay una diferencia entre la responsabilidad solidaria y la subsidiaria. La solidaria es que el Estado puede cobrar el tributo ya sea al contribuyente o al responsable. Y la subsidiaria es que el Estado primero debe de agotar los procedimientos para el cobro de la deuda, debe de agotarlos primero con el deudor principal. Y si éste no puede pagar, demuestra su incapacidad para poder pagar, entonces le cobra la deuda al responsable subsidiario. Los agentes de retención y percepción, aquí estamos hablando de los pagadores, estamos hablando de los grandes contribuyentes que retienen a los pequeños y medianos contribuyentes. Los agentes de percepción, estamos hablando en el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Y también cuando se les vende a ciertas actividades, por ejemplo, la venta de algunos productos agrícolas o de carne. Y también hay otras actividades, por ejemplo, la importación de vehículos usados. Ahí hay una percepción que se paga en la aduana. Y otros responsables solidarios que establece el artículo 49 del Código Tributario. Y aquí, pues, dentro de toda esta categoría de responsables, encontramos a los contadores, a los auditores, a los representantes legales, etcétera. Bueno, no sé si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta relacionada con la temática que hemos desarrollado en este día, o si tienen dudas respecto del trabajo, que no veo que nadie me ha dicho nada. Respecto del trabajo, pues yo a los 10 grupos, les he asignado una sentencia. Y esta sentencia ustedes la van a, ¿cómo se llama? A analizar. Van a hacer un análisis de esta sentencia y van a identificar los principios
tributarios que se han aplicado ahí. Van a identificar ahí cuáles son el caso principal, o van a explicar en qué consiste ese caso principal. Y bueno, ahí en la guía yo les explico en forma detallada y pormenorizada de qué se trata el trabajo. No sé si tienen ustedes alguna consulta o algo, porque no quiero que ya un día antes, una semana antes vayan a andar preocupados. Creo que ya deben de estarse reuniendo y ya deberían de estar comentando el caso, ¿no? Las sentencias están interesantes, como les digo. Esta situación no es de sumas y restas, nada más, ¿verdad? Sino que es de aplicación de la norma jurídica, de las leyes tributarias. Es de defensa de los derechos de los contribuyentes. Porque cuando llega una fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos o de la Dirección General de Aduanas, si se trata de impuestos a la importación, entonces, en esos casos, al final de la fiscalización, se hace una liquidación del tributo y puede resultar que usted está debiendo $1.000.000 y tiene que asesorarse, ¿verdad?, con un abogado y con un buen contador para primero hacer uso de los recursos administrativos establecidos en la ley, que solo es uno, el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Luego, si pierde ahí el caso, le quedan los tribunales administrativos, primero los de primera instancia, luego se va a las cámaras y por último la sala de lo contencioso. Y cuando ya llega a la sala de lo constitucional es que ya le dieron duro en todas esas instancias, ¿no? Ya es el último. Y en la sala del constitucional usted puede demandar por medio de una demanda de amparo, o inclusive se dan demandas de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Soy todo oídos. ¿O todo está claro? ¿Están por ahí? Aquí estamos, Lick. Ahí están, ¿verdad? Unos. ¿No tienen ningún comentario, ninguna consulta? Lick, yo tengo una consulta, pero más que todo como laboral. Ajá. Y usted estaba comentando sobre los exportadores y los incentivos que tenían, ¿verdad? Sí, la exportación es una actividad incentivada, tasa 0% IVA. Ajá, pero si la empresa realiza exportación y venta local, ¿ese incentivo siempre se le otorga o se le quita? Eso va a depender de... No, lo que pasa es que el incentivo consiste en la devolución de los créditos fiscales que usted, el remanente de crédito fiscal que le ha generado esa actividad exportadora. Si usted solo exporta, siempre va a tener remanente de crédito fiscal. ¿Y qué es ese remanente de crédito fiscal? Que los IVAs por las compras son superiores a los IVAs por las ventas. Entonces, si alguien solo se dedica a la actividad exportadora, cuando venda va a cobrar 0% de IVA, pero cuando compre le van a cobrar el 13%, ahí se va a generar un remanente. Pero cuando hay ventas locales también, entonces ahí se establece un procedimiento, es decir, usted solo va a tener derecho siempre y cuando le genere remanente de crédito fiscal, porque si no tiene remanente de crédito fiscal, no le van a devolver nada. Así sería. O sea, no es que se pierda el derecho se tiene, pero como usted hace un encuadre, ¿va? O sea, usted compara sus créditos fiscales versus sus débitos fiscales, y ahí le da impuesto a pagar o le da remanente de crédito fiscal. Puede suceder
que si es exportador habitual y solo a esa actividad se dedica, que va a tener remanente, entonces le van a devolver los créditos. Pero si tiene bastantes ventas locales, puede ser que no va a tener remanente, entonces no le van a devolver nada. Bueno, ya son las 6:30. Gracias. Vamos a concluir la clase. Les agradezco su atención y nos vemos, bueno, hoy es miércoles, la próxima semana. Entonces pasen una feliz noche y pasen también un feliz fin de semana. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.